Perfecto, hermano, perfecto. Listo, hermano. Más hermanos, una vez más, es una alegría estar un día de reposo, estudiando la palabra del Eterno. Es de alegría, de gozo, que seamos partícipes de este hermoso día, mis hermanos. Voy a invitarles, hermanos, a que abramos nuestras escrituras en el libro de Deuteronomio. Vamos a tener un tema muy corto para continuar más adelante con otros temas parecidos a esto. No nos vamos a alargar tanto. Capítulo 31, hermanos, del libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 31. Y podríamos decir, hermanos, antes de comenzar a leer, que este libro fue la última parte que escribe Moisés cuando iban por el desierto. Pero no olvidemos, como hablábamos en el tema anterior, hermanos, no era algo como lo que nosotros hoy por hoy leemos. Libros que se encuentran pues muy clasificados, que los encontramos por hasta por una enumeración, ya de, hasta memoria sabemos dónde queda X libro. Tenemos una división de libro de historia, algunos libros de profecía, el mismo Evangelio, las cartas del apóstol Pablo. Entonces se nos hace fácil poder encontrar el escrito que necesitamos. Se nos hace bastante fácil poder llegar a donde nosotros queremos. De hecho, algunas versiones, hermanos, tienen como suele darse esa palabra, concordancia. Concordancia, hermanos, que puede ser hasta muy peligrosa para, para nosotros, hermanos. ¿Por qué muy peligrosa para nosotros? Dentro de ella, hermanos, podemos nosotros ser guiados a una enseñanza, a un tema que puede guiarnos a una fe distinta, a una enseñanza distinta a la que nosotros. De hecho, hermanos, es hasta muy importante tener las versiones entre más antiguas, lo hemos dicho en ciertas ocasiones, con menos revisión, y sería lo más ideal, sería lo más hermoso. Cuando nosotros encontramos una escritura, hermanos, y dice versión revisada, no es bueno, no es apropiado. Cuesta encontrarlas, sí, pero ojalá. Moisés escribe este libro, hermanos, cuando ya va por el desierto. Y sabemos que lo que él escribe, hermanos, es como teníamos, no sé si el último o el penúltimo estudio, era un rollo, no era un libro que estaba dividido como lo que hoy tenemos, sino que era un solo rollo
y tal vez escrito en puro cuero. Más adelante se fueron escribiendo ya pues pergaminos, con un material que se podía obtener con más facilidad. Bien, hay cosas, hermanos, que se dan, hermanos, dentro de este camino del Señor, que a veces nosotros sentimos como que no tienen sentido y que como seguidores nosotros de nuestro Maestro, de nuestro Padre Celestial, a veces pensamos que no vamos a encontrarnos con algunas cosas en este caminar, cosas muy difíciles, cosas, hermanos, muy duras que podemos llegar a decir estas palabras. ¿Por qué? Y es el caso, hermanos, que se le da a Moisés. Miren lo que dice el verso 1, capítulo 31 y el verso 1. Moisés fue y habló estas cosas a todo Israel y les dijo, ahora tengo 120 años de edad, ya no puedo estar activo. Además, el Eterno me ha dicho, no pasarás al otro lado del Jordán. Imaginemos nosotros, hermanos, aquel hombre luchando 40 años con aquel pueblo, luchando de una manera, de otra. Nosotros nos damos cuenta de todo lo que está escrito, pero ¿qué cosas no lograría escribir el hombre cuando iba camino por el desierto? ¿Cuántas cosas sucederían que no están en este libro? Y como que ya a las últimas horas o a los últimos días de su vida, hermanos, venga y se ve esto que estamos ahora mismo nosotros dando el verso 2. Les dijo, ahora tengo 120 años de edad, ya no puedo estar activo. Además, el Eterno me ha dicho, no pasarás al otro lado del Jordán. Verso 3. El Eterno mismo cruzará delante de ti y él mismo eliminará esas naciones de tu paso y tú las desposeerás. Josué es el que cruzará delante de ti, como ha hablado el Eterno. ¿Cómo se sentiría, hermanos, Moisés cuando el Eterno le estaba diciendo, no vas a pasar al otro lado del Jordán? Tú llegas hasta aquí. Como carne, hermanos, como materia, hermanos, Moisés seguramente ha de haber tenido ilusión de pasar a aquel pueblo que tanto amó, hermanos, al otro lado del Jordán. Pero le dicen, no, no lo vas a pasar. Hasta aquí vas a llegar. Si nosotros, hermanos, nos ponemos en los zapatos de Moisés, ¿qué podríamos pensar, hermanos? ¿Podríamos tener nosotros la suficiente estatura que tuvo Moisés y de repente quedar callado, hermanos? No renegar. ¿Ese por qué? ¿No he luchado 40 años con este pueblo? ¿Por qué no lo voy a pasar? ¿Por qué no voy a ser yo también partícipe de pasar al otro lado de la verdad? Sinceramente, hermano, es digno de admirar a este hombre. Qué paciencia, qué amor por aquel pueblo, pero qué amor por el Eterno. A veces nosotros, hermanos, con una cosita así pequeñita, con una cosilla, hermanos, tan, pero tan pequeñita, sentimos como que se nos está cayendo el cielo. Sentimos, hermanos, como que ya no podemos. Sentimos, hermanos, como que todo se nos derrumba. No es fácil, hermanos.
Le dice a Moisés, no vas a pasar al otro lado del Jordán. Hasta aquí llegas. Verso 24. Del mismo capítulo 31. Verso 24. Después que Moisés puso por escritos las palabras de esta ley hasta el mismo fin, verso 25. Moisés les encargó a los levitas que cargaban el arca de la alianza diciendo, tomen este libro de la Torá, de la ley, y pónganlo al lado del arca de la alianza del Eterno. Y que permanezca allí como testigo contra ustedes. Verso 27. Yo sé cuán desafiante y testarudos son ustedes. Miren qué palabras, hermanos, las que le dicen a este pueblo. Verso 27. Yo sé qué desafiantes y testarudos son ustedes. Aún ahora, dice, cuando estoy entre ustedes, ustedes han sido desafiantes con el Eterno. Aún ustedes han sido desafiantes hacia el Eterno. ¿Cuánto más entonces cuando yo muera? No hay, hermanos, a veces palabras, cómo catalogar, hermanos, a Israel. Si nosotros, hermanos, le ponemos mente, si nosotros venimos y le ponemos corazón, si le ponemos nosotros sentimiento a este verso, hermanos. Y volvamos a leer, hermanos, verso 27. Yo sé cuán desafiantes y testarudos son ustedes. Aún ahora, cuando estoy entre ustedes, les está diciendo Moisés, ustedes han sido desafiantes hacia el Eterno. ¿Cuánto más entonces cuando yo muera? Verso 28. Reúnanme a todos los ancianos de sus tribus y a sus oficiales para hablarles todas estas palabras y para llamar al cielo y a la tierra para que testifiquen entre. Verso 29. Porque sé, y miren qué palabras estas, hermanos, porque sé que cuando yo muera o después de mi muerte, ustedes actuarán perseverantemente y se apartarán de la senda o del camino que les tracé y que, en tiempos venideros les sobrevendrán desgracias por haber hecho el mal a la vista del Eterno y haberlo enojado con sus obras. ¿Qué palabras? ¿Qué palabras, hermano, la que les dice Moisés a Israel? Moisés, hermanos, escribe aquel libro en un rollo y les da una ordenanza. Tienen que ponerlas a un lado del arca de la alianza. Si nosotros venimos, hermanos, y somos un poco curiosos, sabemos que dentro del arca estaban ahí los mandamientos escritos en dos tablas de piedras. Cuando nosotros, hermanos, leemos en algún momento, hermanos, que algunas cosas de la ley tal vez han sido quitadas, pero no se refiere a los 10 mandamientos. Son algunas cositas de la ley porque la mayoría, hermanos, de ellos están en vigencia. Pero no es el tema. ¿Cómo, hermanos,
vuelvo a decir las palabras, ha de haber sentido Moisés. ¿Qué es lo que ha de haber sentido Moisés en su corazón cuando le dice a este pueblo? Si ahora que estoy yo con ustedes son rebeldes, ¿cuánto más cuando yo no estoy? Y si nosotros somos curiosos, hermanos, ahí Moisés está escribiendo una profecía, hermanos, que a través de los años iba a estar también en vigencia. El Eterno venía, hermanos, y sancionaba a Israel, volvían a pecar, les sancionaba y en fin. Mire qué dice el capítulo 32. Y mire qué palabras aún más fuertes las que les dice aquí. 32 ahí adelantito, hermanos. Y el verso 6, hermanos. Así le pagan al Eterno. No sé cómo dice en la versión que tienen ustedes, hermanos. Así le pagan al Eterno pueblo embotado y tonto. Palabra más fuerte. En algunas versiones, si no me equivoco, dice necio, si no me equivoco, hermanos. Pero, ¿cómo dice? Así le pagan al Eterno pueblo embotado y tonto. No es Él, el Padre que te creó, que te formó y te afirmó. Hermanos, por más que el Eterno a veces hace, por más que el Eterno hace cosas buenas para con el pueblo, es bien triste, hermanos, cuando un corazón es duro, rebelde. Imagínense, hermanos, siendo el único pueblo con el que el Eterno vino y le puso leyes, que le puso algo como para poder guiarse, puso leyes, parámetros, seguridad, cómo guiarse, cómo poder caminar. Al único pueblo que le dio todas estas leyes fue Israel. No le dejó esto a otro pueblo. Pero Israel, hermanos, siguió siendo, hermanos, un pueblo necio. Decíamos, hermanos, en un mensaje anterior que hubo algo que no se le quitó a Israel. Y fue ser siempre esclavo. Siempre arrastró, hermanos, ese espíritu de esclavitud, de rebeldía, un pueblo resentido hasta hoy por hoy, hermanos, incrédulo, una cantidad, hermanos, de complejos de inferioridad, hermanos, que el pueblo logró arrastrar. Y aún mirando, hermanos, la mano del Eterno, sacándolos de la esclavitud. Aún mirando, hermanos, todo lo que el Eterno les había dado. Mira lo que dice, hermanos, para finalizar, en el libro de Amós. Amós, capítulo 3, hermanos. Versos, hermanos, 1 y 2. Oigan estas palabras. Oh pueblo de Israel, que ha hablado el Eterno concerniente a ustedes, concerniente a toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto.
Verso 2. A ustedes solamente he sacado de todas las familias de la tierra. Por eso es que los llamo a cuentas por todas sus maldades. Solamente a vosotros, solamente a ustedes he conocido. No había otro pueblo. Solamente ese pueblo logra él organizar, darle leyes. Y sinceramente, hermanos, es fascinante, hermanos, toda la historia cuando nosotros venimos y empezamos a darle lectura desde que comienza Israel o desde antes de comenzar Israel, cómo Dios usa a varios hombres para formar este pueblo. ¿Cómo lo hace caminar, hermanos, a Israel por todo aquel desierto? Y como decía uno de nuestros hermanos en un mensaje, cómo el Eterno fue guiando a este pueblo por lugares donde había agua, donde había que comer, cómo les guiaba, hermanos, para que pudieran saciar su sed, cómo les guiaba, hermanos, por donde podían encontrar pastos para los animales que iban con ellos, para sus pertenencias. Bien duro, hermanos, cómo le ha de haber dolido el corazón a Moisés, después de hacer todo para sacar a aquel pueblo y aún con aquella rebeldía, aún con aquel corazón duro. Pero bien, tenemos nosotros, hermanos, hoy esa gran bendición de tener ese espejo, de tener, hermanos, a ese pueblo como ejemplo, para admirarle en todas las cosas buenas, no solamente para venir y juzgarlo, no solamente para venir y señalarlo. Lo tenemos como ejemplo, hermanos, porque fue el pueblo de Dios. Y le dio leyes que hasta hoy por hoy, hermanos, están para usted, están para mí. Y una de esas leyes, hermanos, son las que ahora mismo, por las que usted está ahí sentado, por las que usted ahí, mi hermana, está sentada, por las que yo estoy aquí, guardando, hermanos, este hermoso día de reposo. Paz, hermanos. Que el Eterno nos dé un hermoso sábado. Ah, mi hermano.